Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar denominado Emisiones como fuente de financiamiento e inversión, organizado por la Bolsa de Valores de Panamá. Agradecemos nuevamente a todos por su participación. A continuación tendremos palabras de bienvenida por parte de la señora Olga Cantillo, vicepresidenta ejecutiva y gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá. Muchísimas gracias por acompañarnos, señora Olga, bienvenida. Muy buenas tardes a todos y nuevamente gracias por acompañarnos en los webinars que realizamos en la Bolsa de Valores de Panamá. En la tarde de hoy tenemos para ustedes el webinar de emisiones como fuente de financiamiento e inversiones, un tema muy importante por la coyuntura en la que estamos viviendo, las oportunidades que esta representa para el mercado de capitales y los inversionistas, no solamente de Panamá, sino a nivel también de la región. Contamos hoy con Mariquel Murgas, subdirectora de Supervisión in situ de la Superintendencia del Mercado de Valores, que nos hablará sobre el rol del mercado de capitales en el desarrollo económico del país. También con el señor Juan Martans, gerente general de Moody's Local Panamá, nos hablará sobre el rol de las calificadoras en el desarrollo del mercado de capitales. Y Lercy Batista, gerente general de Latin Clear, que nos hablará de qué es y cómo ser un emisor, cómo emitir instrumentos en la bolsa. Temas muy interesantes, como les comentaba. Deseamos agradecerles su apoyo durante este año en los diferentes eventos de webinars que hemos tenido con temas que esperamos hayan sido del total interés de ustedes. Y los esperamos el próximo año con más eventos de este tipo y que de seguro van también a ser de temas de interés y sería excelente poder recibir retroalimentación de ustedes en los temas que les gustaría que nosotros aportemos para el desarrollo del mercado del país. Muchísimas gracias por acompañarnos y buenas tardes. Muchísimas gracias, señora Olga. Sin duda, un webinar que será muy enriquecedor para todos. Antes de continuar, les explicaré brevemente la dinámica de preguntas y respuestas. Durante la presentación sabemos que pueden tener alguna consulta o duda. Estas las podrán escribir en la sección de preguntas de la plataforma GoToWebinar, la cual encontrarán en la barra de herramientas de su dispositivo. Al final de cada intervención, estarán recibiendo retroalimentación sobre las preguntas que han dejado por parte de nuestros facilitadores. Sin más, iniciamos de manera formal la primera intervención de nuestra tarde, acompañados de la señora Mariquel Murgas, subdirectora de Supervisión in situ de la Superintendencia del Mercado de Valores. Bienvenida, señora Mariquel. Hola, buenas tardes. Soy Mariquel Murgas, soy abogada de profesión, pero tengo 10 años pues ya trabajando en la Superintendencia del Mercado de Valores. Agradezco a la Bolsa de Valores de Panamá por darme la oportunidad de poder transmitir un poquito de los conocimientos que he adquirido durante este tiempo, compartirlo con ustedes. Así es que voy a iniciar mi presentación, el cual es el mercado de valores y su rol en el crecimiento del país. Quisiera iniciar, como siempre pues me lo exigen, decir que las opiniones y puntos de vista vertidos en esta presentación son a título personal y no representan necesariamente la posición oficial de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Tenemos una agenda que la vamos a dividir de la siguiente manera. Primero quisiera hacer como un pantallazo de lo que es el mercado de valores, sobre el ente supervisor que somos nosotros, el impacto del mercado de valores en la economía, como impulsor de la economía. Quisiera también hablar un poquito de los usos de los fondos de las emisiones que se dieron en el año 2020 y concluir pues con algunas conclusiones. Iniciamos definiendo lo que es el mercado de valores, que es un conjunto de instituciones a través de las cuales se canalizan la oferta y la demanda de medios de financiamiento, de financiación como acciones y créditos de mediano y largo plazo. Es aquí en el mercado de valores donde conectamos a aquellas personas que tienen excedentes monetarios con aquellas personas que tienen necesidades de financiamiento. ¿Por qué son importantes los mercados de valores? Fundamentalmente porque promueven la movilización del ahorro y fortalecen el sector financiero.
Sin los mercados de valores no puede haber un crecimiento sostenible en ninguna economía del mundo. El mercado de valores tiene un rol tanto de crecimiento económico como de estabilidad financiera. Entonces, ¿cuáles son las características del mercado de valores? Rentabilidad. ¿Por qué? Porque al invertir en la bolsa de valores se espera obtener un rendimiento por esto. Algo que puede darse por dos vías, ya sea por el cobro de los dividendos o por la diferencia de los precios de la venta y la compra de los títulos. También la liquidez. Buscamos liquidez en el mercado de valores. Existe una gran facilidad en la inversión de valores, por lo que comprar y vender se da con rapidez. También hay riesgo, pero no todo es malo. Lo que da es la posibilidad de diversificar el riesgo. Conlleva un riesgo, se puede perder dinero por las fluctuaciones de los precios de los títulos o por el mismo riesgo que está inmerso en el emisor. Por ejemplo, se puede comprar acciones baratas de una empresa que esperamos que florezca en algún momento, pero es aquí donde aplicamos la máxima de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Yo creo que me salté la que hablaba pues del objetivo y quería hablarle del objetivo del mercado de valores. Es lograr de manera continuada y ordenada la compra y venta de títulos, así permitiendo a las empresas obtener el financiamiento ampliando las fuentes de su capital. A los inversionistas les da la posibilidad de aumentar el valor de sus ahorros, aunque esta posibilidad no siempre se cumple, siempre hay posibilidades de pérdida. ¿Quiénes participan en el mercado de valores? Son muchos participantes. Entre ellos tenemos a las entidades autorreguladas, que son como la Bolsa de Valores de Panamá o la Central de Valores, la TINCLIER, a los emisores, las casas de valores, que son los intermediarios, los asesores de inversión, los administradores de fondos de pensiones, los administradores de las sociedades de inversión, las calificadoras de riesgo y los proveedores de precios. Yo quiero aclarar que las administradoras de la sociedad de inversión son un tipo de paraguas que administran a las sociedades de inversión, que son las que en muchos países se les conoce como fondos mutuos, en Panamá son sociedades de inversión. También participan en este segmento otras personas directa o indirectamente, como los corredores de valores, los proveedores de precios, entre otros. ¿Cómo funciona el mercado de valores? Hay un gran número de participantes, ¿no? Pero para entender el mercado de valores debemos dividirlo en dos grandes segmentos, que son los que buscan un financiamiento y a quienes quisieran una mayor rentabilidad por sus ahorros. Los primeros son los emisores, que están dispuestos a emitir, puede ser acciones, bonos, BCNs o sus derivados, y recurren al mercado de valores para encontrar a quienes estén dispuestos a adquirir estos productos por una retribución o por un premio. Para que esta transacción se lleve a cabo de manera ordenada y segura, se requiere un mercado organizado. A través de una bolsa de valores, los emisores hacen una emisión en el mercado primario. Los inversionistas, a través de los puestos de bolsa, las adquieren y luego estos títulos pueden ser vendidos y comprados libremente en un mercado secundario. Es la central de valores la que se encarga de la compensación y la custodia de estos títulos que mayormente están desmaterializados y están llevados en un registro electrónico. Entonces, ¿cuáles son los factores que deben existir para que se dé un buen desarrollo del mercado de valores? Existen ciertas condiciones que son necesarias para que haya un buen mercado. Estos son el ambiente macroeconómico. A esto nos referimos a que debe ser estable. Si no hay confianza, pues los inversionistas no van a querer invertir en ese mercado. Esto es la inflación, por ejemplo, que debe ser baja, también un buen manejo fiscal. Tiene que haber un buen nivel de desarrollo del sistema financiero. Eso significa que tenemos que tener una banca sólida, esto es importante, y también una base de inversionistas institucionales, porque son claves para que sus objetivos son de financiamiento a largo plazo. La robustez institucional. Esto significa protección legal, credibilidad del regulador, que tenga un buen regulador, pues que los inversionistas se sientan satisfechos
que se sientan que las entidades donde están sus activos están resguardados, están bien supervisados. De la misma manera, las personas que vienen a invertir prefieren tener un regulador que sepa que ante cualquier problema puedan acudir a ellos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Para el emisor, la ventaja de emitir en el mercado de valores es que los intereses son menores. Para el inversionista, pues obtiene una mayor rentabilidad por su inversión, por sus ahorros, y a la vez puede aumentar el capital sin tener que fundar una empresa. Pero esto también conlleva riesgos. Como dije antes, entre mayor es la ganancia que se ofrece, mayor será el riesgo de perder la inversión. Pero estos riesgos pueden mitigarse. Siempre he dicho que lo primero es entender lo que se compra. Por ejemplo, muchos derivados prometen grandes retornos, pero si usted no entiende la operación, es mejor que se mantenga alejado. Algunas de las recomendaciones para mitigar los riesgos son las siguientes. Infórmese sobre las diferentes alternativas de inversión y conozca y entienda los productos que va a adquirir. La información que usted tenga es fundamental. Es importante leer el prospecto. Muchas veces hemos visto quejas que tenemos en la superintendencia de algunos tenedores que se quejan de alguna emisión y cuando vemos el prospecto, pues todo está descrito en el prospecto. Lamentablemente, la persona no se asesoró y no leyó el prospecto, que es donde establece lo que está comprando. Tiene que establecer cuánto estaría usted dispuesto a perder. Identifique el nivel del riesgo a asumir. Diversifique su inversión. Lo que siempre se ha dicho, pues no hay que poner todos los huevos en una misma canasta, hay que diversificar. Tiene que ser prudente ante las recomendaciones de terceros. Siempre vienen personas a decir, pues compra esto, compra aquello, compra lo otro, y después usted compró algo sin conocerlo. Sea prudente, entienda lo que le están recomendando. Y importante, verifique que la entidad a través de la cual realiza sus inversiones es una entidad regulada. Tenemos muchas quejas de personas que invirtieron en entidades y cuando vienen a la superintendencia resulta ser que son entidades que no tienen licencia. Revise detalladamente la documentación que es puesta a su disposición antes, durante y después de haber realizado sus inversiones. Exige información. Luego de estos consejitos, les voy a hablar un poquito sobre lo que es la Superintendencia del Mercado de Valores. La Superintendencia del Mercado de Valores es el ente supervisor del mercado de valores en Panamá. Es importante que el mercado sea un mercado regulado y con normas claras. La Superintendencia del Mercado de Valores es un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, presupuestaria y financiera. Tiene competencia privativa para regular y supervisar a los emisores, sociedades de inversión, intermediarios y otros participantes del mercado de valores. Se rige por la Ley del Mercado de Valores, que es el texto único de la Ley número 1 de 1999 y su reglamentación. Se da por medio de acuerdos, opiniones y resoluciones. Los acuerdos son emitidos por la Junta Directiva y en estas participan la superintendencia y el mercado en conjunto. Al mercado se le requieren sus comentarios mediante una consulta pública, ya que tenemos como finalidad conseguir un producto que supla las necesidades del mercado, que lo proteja, al igual que proteja a los inversionistas, pero sin caer en una sobreregulación que afecte o encarezca los costos de funcionamiento innecesariamente. Las opiniones son emitidas por el superintendente y buscan aclarar y dar una postura firme ante cualquier interpretación de la ley. Estas pueden ser de oficio, ya sea porque la misma superintendencia las emite, o puede ser a petición de parte. Finalmente, las resoluciones, que pueden ser emitidas tanto por la Junta Directiva o por el superintendente. Buscamos llevar a cabo una supervisión activa que identifique tempranamente los riesgos que pueden afectar la protección de los inversionistas o la estabilidad financiera.
Para esto, trabajamos en coordinación y comunicación con otros entes supervisores del sistema financiero, como son la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Dicho esto, me gustaría hablar sobre el impacto del mercado de valores en la economía. El impacto del mercado de valores en la economía es tan grande que de hecho puede funcionar como indicador del presente y el futuro de la economía de un país. Está inmerso en todo, aunque a veces no lo palpamos o no nos damos cuenta, no lo tenemos presente. Está inmerso desde nuestras cuentas bancarias, en nuestros fondos de retiro, en el aeropuerto que utilizamos, hasta en el apartamento que compramos en planos. Es que el mundo no puede existir ningún país desarrollado sin un mercado de valores sólido. Y es que para poder financiar una inversión que sea productiva es mediante el ahorro. Y el ahorro de muchas personas. Y estas se canalizan efectivamente por medio del mercado de valores. Una inversión productiva no solamente da retornos a los inversionistas, también es fuente de generación de empleos. Da estabilidad a estos y promueve el crecimiento de los salarios, que en definitiva son base de la dinámica de la economía de un país y que se traducen en reducción de la pobreza y bienestar del país en general. Es decir, que el correcto o incorrecto funcionamiento del mercado de valores afecta la vida diaria de las personas y de las empresas. El mercado de valores es un impulsor de la economía. ¿Por qué? Porque es un canal de financiación de proyectos, porque facilita la inversión mediante la obtención de capital para la ejecución de proyectos y actividades más productivas. También como parte de un sistema financiero, ya que la banca y valores no compiten, se complementan y uno depende del otro. El mercado de valores es una fuente de liga. El mercado de valores reduce la pobreza. El mercado de valores es una fuente de financiación de los bancos. Es más, las políticas de préstamos de los bancos están ligadas al desempeño del mercado. Cuando las acciones están a la alza, los intereses por los préstamos que ofrecen los bancos son más atractivos. Esto también afecta los bienes muebles. Cuando las acciones están al alza, el precio de las viviendas y las tasas de interés de las viviendas tienden a aumentar. Reduce la pobreza. Como dije antes, mayores proyectos y otras fuentes de créditos para inversión y refinanciación generan y mantienen más fuentes de empleos y mejoran los salarios. Pero aún existen demandas de financiamiento muy grandes, insatisfechas en sectores estratégicos de la economía. Tenemos mucho espacio para crecer. Por ejemplo, en la infraestructura, en las pequeñas y medianas empresas, las pymes, en la vivienda, cambio climático. Los mecanismos de financiamiento tradicional no tienen la suficiente profundidad para llenar esos vacíos de financiamiento. Tradicionalmente, ¿quién los ha hecho? Pues los gobiernos y los bancos. Los gobiernos con respecto a las infraestructuras y los bancos con respecto pues, a las pymes y a otros sectores. Pero ahora tenemos nuevos participantes que quisieran ingresar y no se dan abasto. Es por eso que el mercado de valores es un canal para ellos para obtener el financiamiento de estos sectores estratégicos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Primero, debemos pensar en un mercado más amplio e incluyente. Debemos apuntar a brindar una estabilidad en el entorno macroeconómico. Hay que hacer una labor de difundir los beneficios que ofrece el mercado de valores como otra alternativa de financiamiento. Y hay que brindar una educación financiera. Así podemos incluir a potenciales nuevos inversionistas al mercado. De esta manera, nuevas empresas, nuevos inversionistas se beneficiarían de las ventajas que ofrece el mercado de valores. Y como consecuencia de esto, se impulsaría la economía del país. Ahora les muestro unos cuadros donde vamos a ver los usos de los fondos de las emisiones del año 2020. El año 2020, muchos apostaron al principio que iba a ser contraproducente para el mercado de valores. Sin embargo, sí vimos algunas caídas, pero vimos muchas subidas. Esto lo podemos ver, ¿por qué? Porque muchas empresas pues necesitaron liquidez y emitieron. En Panamá, estas fueron las emisiones que se dieron en el año 2020.
International Web Protection, crecimiento de fondos a través de colocación de los fondos en carteras diversificadas de instrumentos de renta fija y variable. AES Panamá, para financiar los préstamos de la compañía operativa, cuyos fondos le servirían a las compañías para saldar deudas. Bank International Bank, para el mejoramiento de la estructura del capital del banco. ENA, Master Trust, para reembolsar los bonos de financiamiento. Inmobiliaria Don Antonio, para pagar el saldo remanente de diversas líneas de crédito, leasing y deudas. Electron Investment, cancelar préstamos. YMMA Corporation, también facilidades crediticias. Hydro Kaizen, refinanciar deuda. Si vimos, pues, pudimos ver que el año 2020 no fue un año malo para las emisiones, fue un buen año porque el mercado suplió esa necesidad a los emisores de liquidez que requerían. Entonces, en conclusión, podemos decir que el mercado de valores está inmerso, ya sea de manera directa o indirecta, en todas las actividades económicas de un país, afectando a cada uno de sus ciudadanos. El desarrollo de un país depende del desarrollo de su mercado de capitales. Es imposible hacer una separación entre estos. Es necesario crear las condiciones macroeconómicas que permitan a los inversionistas apostar a la educación financiera y difundir los beneficios del mercado de capitales quienes buscan financiamiento. Debemos procurar una regulación balanceada que impulse el mercado y con normas claras. También debemos procurar un mercado más amplio e incluyente. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor Maruquel. Perfecto. Mientras, vamos a iniciar entonces la etapa de preguntas y respuestas. Le recordamos a cada uno de los participantes que pueden utilizar la barra de herramientas de la plataforma GoToWebinar para dejar su consulta, duda o sugerencia en este caso, para ser intervenida en este caso por parte de nuestra expositora, la señora Maruquel Murgas, de parte de la Superintendencia del Mercado de Valores. Iniciamos con la primera pregunta. Dice, ¿por qué no vemos una penetración de pymes en el mercado de valores para que utilicen este como una fuente de financiación para su expansión? Esta es una pregunta que me la hacen mucho y me la hacen muchos pues, dueños de pymes, de cómo hace para acceder al mercado. La realidad es que los costos de emisión son elevados para las necesidades de financiación que tienen las pymes. Ante estas situaciones existen otro tipo de plataformas electrónicas que están supliendo este tipo de necesidades, como son el peer-to-peer lending. Hoy en día, pues, con todo el fintech y todas las nuevas tecnologías que hay en la superintendencia, pues sí estamos encaminados a trabajar en sandboxes regulatorios para dar cabida a estas nuevas tendencias que pueden ser una solución para las pymes y lograr que estas empresas crezcan y puedan suplirse de estas nuevas alternativas que hay, que hoy en día les es más difícil alcanzar. Perfecto, señora Maruquel. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, un mercado de valores al alza impacta a la economía, pero ¿hay alguna relación entre el consumo y un mercado de valores al alza, a sabiendas que el consumo es realmente lo que mueve la economía? Claro, un incremento en la inversión inyecta dinero al sistema económico. Esto genera más empleos, esto incrementa el ingreso familiar y esto estimula el consumo. Si tus inversiones te generan retornos de manera constante, también dispones de mayor capital para poder elevar o mantener tu consumo. También, en parte, es un efecto psicológico. En un mercado de valores que te genera retornos, esto eleva tu confianza en el mismo, mejora tu percepción, sientes que pues, la economía está bien,
y si tienes expectativas positivas vas a tener algún incentivo para consumir. Así que si este efecto psicológico funciona en una persona, ahora imagínala en varios, pues son muchas personas que tienen este efecto psicológico en un mercado en alza, lo que estimula pues el consumo y da lugar pues al movimiento de la economía. Perfecto, señora Maruquel. Terminamos con una última pregunta, la cual dice, ¿cuáles son los retos que ve el ente regulador del mercado de valores para este 2021? Bueno, los retos, creo que uno es el que yo acabo de decir. Tenemos la Superintendencia de Mercado de Valores, tiene que ir a tono a las nuevas tendencias globales. A veces, pues, nuestros regulados van más rápido que nosotros, tienen productos más innovadores, quieren registrar sus planes de negocios con nuevas tendencias, y pues a nosotros nos cuesta a veces un poco el poder, como decimos, meter un cuadrado en un círculo, porque a veces esas nuevas figuras no se ajustan a la realidad de lo que nuestra ley contempla. Así es que creo que un reto pues es poder incluir todas estas nuevas tendencias que tenemos dentro de nuestra ley, de nuestra regulación, para poder pues ofrecer un servicio que al final es lo que hacemos a nuestros regulados y al país, para poder ser más competitivos en la región y pues, ¿por qué no globalmente, ¿no? Creo que ese es el reto más grande que tenemos. Perfecto, señora Maruquel. Perfecto. En este caso, damos por finalizada la intervención de preguntas y respuestas por su parte. Muchísimas gracias por sus aportes. Ahora le pasamos el control en este caso y le damos bienvenida a la señora Lercy Batista, gerente general de la Central Latinoamericana de Valores. Bienvenida, señora Lercy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y bienvenidos a este webinar relacionado con fuentes de financiamiento e inversión, lo que son las emisiones de valores en el mercado. Voy a tocar algunos aspectos relacionados con un repaso de lo que son las cifras que hemos tenido al cierre de noviembre del presente año comparativamente con años anteriores, para concentrarme en una segunda parte en pues ahondar sobre cómo emitir los instrumentos en la Bolsa de Valores de Panamá y cuáles son las bondades de nuestro mercado de capitales. Repasando brevemente, quería remontarme al 2019 para la Bolsa de Valores de Panamá. Fue un año récord, ya que llegamos a un volumen de negociación histórico de 8.530 millones. Y más que ese volumen de negociación, y como comentaba Maruquel hace un momento sobre la importancia del mercado de valores en el país, quisiera relacionar este volumen con el PIB nominal de Panamá, que dio en el 2019 una relación de 12.8% y que en promedio de los últimos 3 años ha estado en 10.2%, lo que refleja y refuerza la importancia que tiene el mercado de capitales para los diferentes sectores que intervienen de manera positiva en la economía, por un lado apoyando a los emisores en búsqueda de opciones de financiamiento a través de deuda y o capital, y apoyando a los inversionistas a darle diferentes opciones de inversión. Ahora, si repasamos y vemos qué sucedió al cierre de noviembre del 2020 acumulado comparativamente con los años anteriores, que lo vemos en el cuadro de la derecha, vemos que se tiene un incremento del 2% con respecto al año pasado. Nos ubicamos ahora en 7.481 millones. El 69% de estos volúmenes de negociación ha sido por el mercado primario, el 26% por el mercado secundario y el 5% restante pues a las recompras se debe. En cuanto a la composición, el 92% de los títulos han sido de renta fija y el sector corporativo ha estado involucrado en estas negociaciones por el 75%. Ahora bien, si segregamos por los diferentes tipos de mercado, tenemos en el mercado primario una disminución del 11.2% comparativamente con el 2019, pero vemos sí que hay un incremento con el 2018.
Producto de esta disminución podemos hacer alusión a que las emisiones existentes que tienen cupo o series disponibles para venir al mercado no han venido al mismo ritmo que lo han hecho años anteriores. Y muy probablemente han estado enfocados, pues, han estado relacionados con la crisis de COVID-19 y se han estado acogiendo algunos a procesos de modificaciones y términos de la Superintendencia del Mercado de Valores. Sin embargo, vale la pena destacar las nuevas emisiones de montos importantes incluso que han venido a nuestro mercado y que han jugado un rol importante para el mercado primario. Una de ellas es la de Panama AES Generation Holding, una emisión de 1.380 millones en monto de colocación en el mes de agosto, con destino a liquidación en el mercado internacional, que constituye ahora un récord histórico, no solo por ser el volumen de negociación más importante, más alto que se ha tenido, sino por su colocación el mismo día. Otras emisiones importantes también a destacar, ENA Trust, Master Trust, con una emisión de 400 millones que coloca en el mes de noviembre, BAC International Bank, que coloca 520 millones en el mes de mayo, Electron Investment, que coloca 204 millones en el mes de julio y otras emisiones. En el mercado secundario vemos un incremento importante que supera incluso 2019, 2018. El mercado secundario ha estado influenciado principalmente por operaciones de la República de Panamá, un proceso de recompra que se dio en septiembre por el orden de 378 millones, recompra de la Panota 21 y el Pavono 22, y también una alta negociación del Pavono 24 y la Panota 26. Principalmente el impulso ha venido por la parte de gobierno. Y en la parte de las recompras vemos también un incremento que supera el 2019, y lo que hemos notado que incluso pues dado también la pandemia ha sido muy utilizado como un instrumento de liquidez. Hemos visto también cómo se han ampliado los plazos, oscilaban en promedio en 90 días y están en este momento por el orden de los 180. En cuanto a las emisiones listadas, tenemos 224 emisores, tenemos 80 de renta variable, 135 de renta fija y otros que están pendientes por salir y colocar, es decir, ya están activos, pero están pendientes por llevar a cabo alguna emisión. Y tenemos más de 1.470 instrumentos o series abiertas. Han venido al mercado 13 nuevos emisores y vale la pena destacar que ya tenemos en el mercado 2 bonos verdes y un fondo inmobiliario sostenible. En cuanto a las nuevas emisiones listadas para este año corporativas, se tiene un total de 27. Y ahora remitiéndome al cuadro de la derecha, si bien es cierto, estas 27 trajeron montos listados por 4.392 millones, vale la pena destacar el nivel de colocación que ha tenido las emisiones corporativas este año, donde se ha colocado el 70%, como vemos aquí. También el mercado accionario, Mariuquel comentaba pues de la oportunidad al respecto y mencionaba mucho sobre los fondos. Nosotros tenemos en renta variable listados en la Bolsa de Valores de Panamá 80 instrumentos de renta variable, de los cuales 24 vienen de emisores de acciones comunes, 44 de acciones de fondos que se dividen en 23 financieros y 21 fondos inmobiliarios y acciones preferidas por 16. Destacar el fondo inmobiliario de Sustainable Urban Revitalization Fund, que se listó este año, un fondo con categoría de sostenibilidad. En cuanto al valor de mercado total, tenemos vigente al cierre de noviembre que supera los 40.600 millones. El 41% representa lo que es la capitalización de mercado, los 16.780 que se observan en el primer cuadro a la izquierda. Y de la parte de deuda tenemos el 59% restante, que son el 59% restante, que son los 23.824 millones. Parte de las bondades que tiene nuestro mercado de capitales en Panamá es la diversidad de instrumentos y sectores que se pueden encontrar, ¿no? Cuando viene un inversionista y ve la diversidad de sectores a los que puede acceder. El índice de la Bolsa de Panamá, el primer cuadro de la derecha, es un índice de retorno total que mide el comportamiento
de las 21 acciones comunes del total de las 28 que se tienen listadas, y no se encuentran todas porque uno de los requerimientos es que tiene que tener alguna negociación en los últimos 6 meses. Lo importante y relevante a destacar es que si lo comparamos con el cierre a diciembre del año pasado, se tenían 16 de las 27 acciones comunes, es decir, ha habido para este año un incremento en ellas. Ahora, en cuanto a los activos bajo custodia, ya de parte de la central de valores de Latin Clear, donde se encuentran custodiados los títulos, se tiene una disminución de 1.4% y esto obedece principalmente a presión en los precios, ¿no? Una afectación en la caída de precios dado la crisis económica y de salud actual que vive el mundo. Si bien es cierto, el valor nominal de la custodia ha aumentado el 8%, la disminución en términos de mercado ha sido mayor, ha sido por el 22%. En cuanto a la composición de la custodia, como pueden ver, el 34% es de renta fija, el 29% de gobierno, y vale la pena, si regresamos a los 25.276 millones en las barras, destacar que el 26%, es decir, 6.520 millones, que es lo que está resaltado en azul, es la parte que se encuentra mirada a través del iLink, el enlace con Euroclear Bank, que nos permite internacionalizar los títulos que se listan en la Bolsa de Valores de Panamá, donde en este momento se tiene activa la fase 1 para títulos de gobierno y cuasi gobierno. De esos 6.520, el 23% se encuentra en manos de inversionistas internacionales, un equivalente alrededor a 1.500 millones, que ha tenido incluso este año un incremento sobre esa porción que se encontraba el año pasado en manos de internacionales. Ahora bien, conversemos sobre cómo emitir instrumentos y cuáles son las bondades principales del mercado de capitales. Repasemos muy breve que los emisores acuden al mercado de capitales para captar recursos financieros, ya que el mercado de capitales les permite abaratar, por un lado, costos financieros y mejorar su flujo de caja. Una de las bondades que también tiene el venir al mercado de capitales es que se adecúa a el flujo de caja de la empresa, al proyecto, al capital de trabajo, a lo que vaya a realizar la empresa o lo que esté buscando o lo que requiera. Dependiendo de las necesidades y requerimientos particulares de cada uno de los emisores pueden dar como resultado ya sea una ampliación de capital, sacando entonces instrumentos de renta variable, o pueden buscar entonces financiamiento a través de deuda en cualquiera de sus modalidades. BCN son instrumentos de corto plazo, o por el otro lado, pues bonos ya sea rotativos, no rotativos, que son los superiores a un año. ¿Cuáles son los pasos para emitir? Bastante sencillo. Por un lado, coordinar ese programa que va a realizar, el programa de la emisión, con su asesor financiero o con su estructurador, ¿no? Que es armar y elaborar cuáles son esos términos y condiciones de la estructuración que requiere hacer. Por el otro lado, una vez ya está estructurado ese paquete, ese emisor, en compañía pues del equipo que le está apoyando a realizar la emisión conjunto con el abogado, introduce ese proceso a un trámite tanto en la Superintendencia del Mercado de Valores como en la Bolsa de Valores de Panamá. Por lo que entonces pasamos al segundo punto, que es obtener la autorización de la Superintendencia, y una vez ya tiene esta resolución, entonces puede completar los registros de la Bolsa de Valores de Panamá, donde uno de ellos es contar también con la autorización de la Superintendencia. Dentro de los requisitos está el tema de los certificados de registro público, los estados financieros, auditados de acuerdo a las NIF o a las US GAAP, los estados financieros interinos. Hay una lista de requisitos. De hecho, esta presentación va a estar disponible en nuestra página web y pueden ver en la fuente donde está la información de requisitos de la inscripción abajo en la parte inferior izquierda, y pueden acceder dependiendo del tipo de emisión y si se está cogiendo un proceso abreviado o un proceso estándar. Luego, el punto 4 debería entonces completar ya los requisitos con Latin Clear, con la Central Latinoamericana de Valores, la central, para llevar a cabo lo que es la elegibilidad de los valores, donde por un lado pues están ya sean los títulos inmovilizados, que lo manejamos a través
Si existe un macrotítulo, los mismos son inmovilizados o desmaterializados. En la parte de desmaterialización no media un certificado, sino directamente un contrato. Independientemente, inmovilizado, desmaterializado, ambos se manejan electrónicamente y todo queda anotado en cuenta del lado de la central. En el punto 5 se hace la distribución del prospecto informativo y se anuncian los términos y condiciones de la oferta al público inversionista a través de los medios de comunicación usuales para que puedan conocer que está disponible la emisión. Y como punto número 6 se realiza entonces, cuando ya esté listo, lo que es la colocación del mercado de esa emisión, ¿no? Que puede ser colocada toda o una parte. Esa colocación se realiza a través de los puestos de bolsa, que son los que están debidamente autorizados para negociar con nosotros, ¿no? Ahí a continuación pueden ubicar, son 25 puestos de bolsa locales los que están disponibles en este momento. En cuanto a la parte de jurisdicción reconocida, me gustaría añadir que existen dos procesos para listar una emisión. Por un lado, de acuerdo a la superintendencia, por un lado, seguir un proceso estándar que se enmarca en el acuerdo 2 del 2010, que es una nueva emisión que viene al mercado y nace de cero. O se puede acoger al proceso abreviado de acuerdo a la normativa del acuerdo 8 del 2003 y que aplica para las jurisdicciones reconocidas. Es decir, si una emisión viene de otro país ya existente y está registrada en la superintendencia o el ente regulador de su país y es jurisdicción reconocida en Panamá, se puede acoger a este proceso abreviado. Ahí está a continuación la lista, se tienen 41 jurisdicciones reconocidas a la fecha. Es importante destacar que una vez ya es inscrito ese valor en la bolsa de valores, el emisor debe cumplir con todos los requisitos de divulgación y transparencia conforme a la legislación del mercado de valores y el reglamento interno de la Bolsa de Valores de Panamá. Ahora, ahondemos un poco más en beneficios, he comentado algunos a lo largo de la presentación. Inicio por diversificación, diversos instrumentos de renta variable, renta fija. En renta fija vemos desde los BCN, instrumentos a corto plazo, a los bonos corporativos, rotativos, no rotativos, hay de deuda subordinada, hay garantizados, hay incluso bonos convertibles a acciones y hay una diversidad de opciones que se encuentran y que son beneficio también para el inversionista como para el emisor. Hay un costo competitivo de financiamiento al respecto para ese emisor y nosotros apostándole como grupo a esas nuevas tendencias, a integraciones de mercados que se ven con otros países, hicimos cambio a nuestro sistema de negociación el año pasado y estamos utilizando Nasdaq Machine Engine, una plataforma robusta que están utilizando actualmente nuestros puestos de bolsa. También salió el acuerdo de emisores recurrentes el año pasado, el acuerdo número 1 del 2019, y lo que trae este acuerdo es que aquellos emisores recurrentes que ya vienen al mercado y que tienen una trayectoria e incluso valores ya colocados por más de 5 años, pueden aplicar a un proceso abreviado. Y eso es una bondad para aquellos pues, que ya conocen y utilizan mucho el mercado de capitales. Por otro lado, también se tiene un proyecto, un acuerdo existente que apoya y simplifica el listado de los valores gubernamentales o con respaldo gubernamental de otros países que son jurisdicción reconocida ante Panamá y que eso pues lo eximen de un registro ante la superintendencia. Estamos viendo este año incluso las oportunidades para que vengan emisiones a la plaza, que se acojan a la ley de incentivos turísticos, la ley 122, y proyectos APPs. También que entendemos falta la parte de la reglamentación, pero también lo vemos positivamente que puedan venir al mercado de capitales. En la parte de incentivos turísticos, le comento que al año, en lo que va del cierre de noviembre, ya tenemos 2 emisiones que se han listado con nosotros bajo este concepto de este marco de incentivo turístico. En la parte de finanzas sostenibles estamos muy comprometidos con todo este financiamiento sostenible. De hecho, el año pasado publicamos unas guías de recomendación para los emisores para que cuando vengan al mercado a buscar financiamiento en este sentido puedan entender cómo funcionan esos bonos o esas emisiones SVS, sociales, verdes y sostenibles.
En cuanto al hub regional y la integración de los mercados, tanto en la región como a través del Euroclear, del enlace con Euroclear, el iLink. Primero, quería comentarles sobre la integración de los mercados. Ya tenemos más de 200 millones de volumen de negociación entre lo que sucedió entre Panamá y El Salvador, donde ya está una integración a través de operadores remotos, donde puestos de bolsa autorizados locales se pueden conectar y entrar al sistema de negociación del otro país y así sucesivamente. Ya tenemos ya más de 1000 transacciones que se han llevado a cabo. Ahora, como parte de incentivo a otras bolsas, a otros países, para que pues entren a la integración, y ya esto depende de cada uno, de la velocidad de cada uno de los mercados, se crea un segundo modelo de integración que es a través de acuerdo de corresponsalía, donde toda la compensación, la liquidación y custodia la llevan a cabo las centrales de valores. Y solo quería comentar que a través de este modelo, este año solamente, se ha llevado traspasos que superan los 35 millones. Ha sido, pues, ha sido de mucho movimiento este año. En cuanto al enlace con Euroclear Bank, seguimos trabajando para mantener la relación y para darle continuidad a las siguientes fases. En este momento continuamos con gobierno y cuasi gobierno y le hemos venido dando seguimiento de forma importante, tanto con entes del Ministerio de Economía y Finanzas, con el apoyo y la participación del ministro Héctor Alexander y su equipo, con ejecutivos de Euroclear y pues altos ejecutivos también de nuestro grupo. Ahora, en cuanto a las emisiones en trámite, manifestar que tenemos 18 emisiones en trámite actualmente, una de ellas una emisión en marco de ESG, está enfocada a una emisión de bonos. Tenemos un valor de mercado que suman dentro de estas emisiones que están en trámite arriba de los 1.000 millones. Eso no significa que los 1.000 millones van a venir automáticamente para el otro año. Eso va a depender de los programas y la salida que tengan estas emisiones en trámite y sus niveles de colocación. De estos 18 en trámite, 14 son potenciales nuevos emisores para la plaza y como pueden ver también hay una diversidad de sectores en trámite. En cuanto a la promoción del mercado, y Maruquel también lo comentaba, la importancia de la educación financiera en nuestro país, estamos muy comprometidos con el programa de educación bursátil y hemos tenido un alcance local e internacional, ahora dado toda la coyuntura, donde se ha capacitado y se ha contado con la participación y apoyo de más de 3.300 profesionales, personas de diferentes mercados, a través de los diferentes eventos, charlas, cursos, webinars que estamos haciendo. El foro de inversionistas este año se realizó en modalidad virtual y tuvo la presencia virtual de más de 950 profesionales de distintos países. En cuanto a las publicaciones, que forman parte también de la promoción de mercado, estamos comprometidos con divulgar, informar, que conozcan muy bien las nuevas tendencias, lo que está sucediendo, nuestros proyectos, y que estamos avanzando, los volúmenes de negociación, los proyectos de la integración, cómo avanza, y tenemos publicado en nuestras páginas web y en las redes sociales, pues la información en línea y siempre actualizada, el boletín trimestral, el boletín, el two-payer, que es un boletín ya simplificado de los cierres de cada mes. Tenemos también unos brochures anuales de todo lo que pasó en el año y la memoria anual disponible también para todos. Por último, quiero finalizar con pues, recordar que el mercado de capitales somos todos, cada uno tiene un rol fundamental, desde el ente regulador, la bolsa de valores, la Clear, los gremios y asociaciones, y cada uno de los que está presente, cada uno de los que nos escucha. Ahora este año nuevo que viene, el 2021, un año de retos sin duda para Panamá, para el mundo entero, se vuelve mucho más relevante el apoyo que le podamos dar a nuestros mercados y potencializar sin duda el mercado de valores como un lugar también para apoyar la reactivación económica de nuestro país. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señora Lercy. En este caso vamos a habilitar la sección de preguntas y respuestas para esta intervención importante. Le recordamos a los panelistas, bueno, en este caso a los participantes, disculpen, que pueden dejar sus consultas en la barra de herramientas en la sección de
preguntas. Señora Lercy, tenemos una primera pregunta. Dice, ¿cuál ha sido la experiencia del uso del acuerdo de emisores recurrentes? Importante la pregunta e interesante. Este acuerdo sale en agosto del año 2019 y se han dado durante este 2020 un número de 10 emisores recurrentes que han venido al mercado. De esos 10, 8 ya han sido listados, se han listado con nuevas emisiones y han salido del mercado, y tenemos en este momento 2 en procesos de trámite. Importante también destacar que los tiempos se han acortado para estas emisiones, incluso han estado alrededor de 2 meses y medio. Perfecto, señora Lercy. Pasamos a la siguiente pregunta, la cual dice, ¿cómo pueden los emisores en Panamá beneficiarse de la integración de los mercados en la región? Sí, muy importante, sin duda, y eso es parte también de las bondades de la Plaza Panameña. El venir aquí no solamente le abre las puertas a estar dirigido a inversionistas locales, sino también a hacer uso de lo que es la regionalización a través de la integración de los mercados, donde automáticamente al estar listado en la Bolsa de Valores de Panamá también pueden inversionistas en El Salvador adquirir estos títulos disponibles. Vale la pena destacar del lado de El Salvador que por temas de legislación de ellos locales, si los fondos de pensiones van a adquirir títulos que están listados en la Bolsa de Valores de Panamá, sí requieren el registro en El Salvador. En este momento está así, por tema de legislación de los fondos de pensiones del Salvador. Seguimos trabajando en ello para que eso pues, pueda cambiar, pero depende básicamente de El Salvador. Lo importante es que sí hemos tenido casos de emisores locales que están interesados en acceder directamente a esos inversionistas, fondos de pensiones, y completan el registro en El Salvador. Nosotros como bolsa también le apoyamos al proceso, y las experiencias han sido bastante rápidas, entre 1 y 1 mes y medio aproximadamente. Por el otro lado, cuando les comentaba que está a través del modelo de acuerdos de corresponsalía, ese segundo modelo de integración para los países que se van integrando poco a poco a ese modelo 1 de operadores remotos de Panamá con El Salvador, este segundo modelo está habilitado en este momento en Panamá para Costa Rica, para Nicaragua y para Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. En este momento Panamá lo tiene con estos países. Entonces, eso lo que nos brinda es que también se puede hacer traspaso de títulos si un inversionista en otro país desea adquirir títulos de este. A través de nosotras, las centrales de valores, se realiza todo el paso, el traspaso, el DVP de dichos instrumentos y dicho efectivo. Perfecto, señora Lercy. Pasamos a la última pregunta de la sección. Dice, ¿la nueva ley de leasing se puede casar con los fondos inmobiliarios para que ésta dé liquidez a los promotores? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Para serte muy honesta, no me conozco todavía toda la intimidad de la ley, o me la he analizado a fondo. Es algo que estamos viendo. Podría ser una posibilidad. Yo creo que nosotros, de hecho, en la Bolsa de Valores tenemos un número importante de empresas de leasing, y yo creo que también se están viendo siempre oportunidades en el marco de cuáles son esos aspectos que al próximo año, en materia de reactivación económica, van a jugar un rol fundamental, ¿no? El tema del leasing, el tema del factoring, donde también venimos trabajando con avanzar en esa alternativa. Maruquel también comentaba mucho, ¿no? Cómo pueden acceder otros jugadores al mercado, incluso las pymes, donde está muy enfocado la parte de la reestructuración económica. Y eso es parte de lo que cada uno nos encontramos analizando en conjunto, pues siempre con los gremios y con los demás participantes del mercado. Perfecto, señora Lercy. De esta manera damos por finalizada la intervención de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por sus aportes. De esta manera damos por terminada la sesión de preguntas de la señora Lercy y pasamos inmediatamente a la tercera y última exposición por parte del señor Juan Manuel Martans, gerente general de Moody's Local Panamá. Bienvenido, señor Juan. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Manuel Martans. Soy el gerente general de Moody's Local Panamá. Es una calificadora local
que presta servicios de calificación en el ámbito local. Antes que nada, me gustaría dar las gracias a la Bolsa de Valores de Panamá por esta amable invitación. Para mí es un honor compartir también este panel con Maruquel y Lercia, quienes conozco hace mucho tiempo, para hablarles un poco sobre los agentes del mercado y la importancia que tiene el mercado en el desarrollo económico del país. Antes que nada, pues también voy a hacer un disclaimer que tengo que hacer con respecto a mi rol como gerente general de Moody's Local Panamá. Yo voy a hablar por la parte solamente comercial, gerencial, de la calificadora de riesgo por normas internas muy estrictas. No me meto en la parte, nosotros los gerentes no nos metemos en la parte analítica. Voy a hablar en términos generales sobre la parte de análisis, pero no entro en detalle en los temas analíticos porque tenemos un Chinese Wall entre cada una de estas dos áreas. Así que hablaré sobre generalidades del mercado en cuanto a el rol de las calificadoras y apuntalar un poco sobre el rol de las entidades calificadoras en el mercado como parte de todos los agentes que participan en el mercado, que como bien lo dijo Maruquel, son muchos agentes los que participan del mercado, y creo que uno de los puntos básicos de las calificadoras es coadyuvante en la diseminación de la información al mercado. La información, como ustedes deben saber, es la base del mercado de capitales, el mercado de valores. Una información que fluya a todos los agentes del mercado para tomar las mejores decisiones de inversión. Así que sin más, les voy a pasar mi presentación. A ver aquí. No encuentro dónde está el link para, no veo para compartir la pantalla. Ok. Listo. Un segundito. Ya. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Es correcto, señor Juan. Perfecto. Bueno, entonces, como les dije, vamos a hablar un poquito sobre la parte de las agencias calificadoras de riesgo en el desarrollo de los mercados. Para ello, pues, voy a explicar un poco sobre la parte histórica y con ello arrancamos en lo que son los orígenes de las calificadoras. Aquí me permiten, y les pido disculpas un poco por los anglicismos. Un tema importante es que en el mundo financiero los anglicismos, los acrónimos en inglés, son como una especie de estándar. Lastimosamente en español a veces no nos ponemos de acuerdo con los acrónimos para definir ciertos tipos de entidades, de instrumentos. Y aquí, bueno, por temas de practicidad, pues voy a poner en la CRA, orígenes de la CRA, los Credit Rating Agency. Ya sabemos que se trata de las calificadoras de riesgo. Entonces, en este punto hablaremos un poco de la historia, inicio y consolidación a lo largo de los años de las calificadoras de riesgo. Entonces, me moveré un poquito esto acá porque no me deja ver la presentación. Ya. En cuanto a los orígenes de las entidades calificadoras de riesgo, vamos a remontarnos a la segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos. Como ustedes saben, muchos de los agentes del mercado de capitales, del mercado de valores, han nacido en los Estados Unidos y esto no es la excepción. En lo que se refiere a calificadoras de riesgo, digamos que el auge de las calificadoras empezó a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX debido a la enorme expansión que estaba teniendo Estados Unidos precisamente en ese momento, en la segunda mitad del siglo XIX, pues se estaba reconquistando todo el oeste de Estados Unidos norteamericano, y como ustedes saben es un país supremamente grande que necesitaba de vías ferroviarias, ferrocarriles, trenes para poder llegar hasta el oeste, y precisamente las compañías de acero y las compañías de ferrocarriles que fueron, digamos, de las primeras megaindustrias americanas en esa parte de los Estados Unidos y en el siglo XIX a finales, fueron las primeras que empezaron a captar recursos del público a través de la emisión de bonos. Pero ¿qué era lo que pasaba? Muchas de estas emisiones de bonos eran realmente, no tenían ningún tipo de regulación, no tenían ningún tipo de información. Entonces, muchas de estas empresas, había de todo tipo de empresas, pero muchas quebraban y dejando a todos los bonavientes perjudicados. Entonces, por eso, en el caso de los inversionistas, empezaron cada vez a exigir más que estos bonos fueran calificados por alguien y recurrían a personas especializadas
que en un principio eran personas naturales, que lo que hacían era dar una opinión sobre estos bonos, sobre las empresas que emitían estos bonos. Hay que decir que el modelo de las primeras calificaciones y de quién las pagaba, y eso hasta hace poco fue así, realmente relativamente hasta hace poco, esos informes de calificación los pagaban los inversionistas, no es como el modelo actual que lo pagan los emisores. Los propios inversionistas pagaban por los informes de calificación para entender un poco cómo estaba la empresa en la cual estaban ellos invirtiendo, sobre todo en los temas de bonos. A inicios del siglo XX, donde ya se fue transformando esto en personas, se fue tomando mayor formalidad, y Moody's fue la primera corporación calificadora, la primera calificadora como tal, establecida en 1909, emitiendo calificaciones crediticias de bonos públicos. Estas calificaciones, bueno, junto con otras grandes calificadoras que también empezaron a tener su auge a principios del siglo XX. Estas calificaciones no tuvieron un efecto muy profundo sino hasta el año 36. Ustedes saben que a partir de la crisis de 1929, pues es donde vino toda la regulación bancaria de valores, toda la ley de valores de Estados Unidos que hoy día es vigente, el Securities Act, el de la superintendencia o el regulador, la Comisión de Valores de allá, sale a partir de como pasa siempre, después de una crisis que viene la regulación, y entonces no es que se regula estos temas, y no fue a partir de 1936 cuando realmente tomaba auge el tema de las calificadoras, porque se pasó una ley que prohibía a los bancos invertir en bonos especulativos o bonos con calificaciones crediticias bajas, ya dándole un estándar al tema de las calificaciones para evitar así el riesgo de incumplimiento que podría generar pérdidas financieras y consecuentes default afectando a miles de ahorradores. Esta práctica fue rápidamente adoptada por otras empresas e instituciones financieras, y muy pronto las calificaciones crediticias se empezaron a convertir en un estándar. En 1975 la SEC, la Securities and Exchange Commission, que es el regulador de valores de Estados Unidos, declaró a Moody's y otras calificadoras como organizaciones de calificaciones registradas o reconocidas a nivel nacional. ¿Y por qué lo hizo? Con el fin de mantener unos estándares. No cualquier entidad podía ser una calificadora, no cualquier entidad podía presentar un informe de calificación diciendo que una entidad estaba bien o mal, y por ello bancos comerciales y otro tipo de entidades financieras pudieron hacer frente a los requisitos de capital, por ejemplo, exigidos por las autoridades reguladoras, invirtiendo solamente si invertían en valores que recibían calificaciones favorables de alguna calificadora perteneciente a esta organización, que era una organización que daba el reconocimiento nacional a las calificadoras, valga la redundancia. La mayor demanda de servicios de calificación por parte de inversores y emisores y con una mayor supervisión regulatoria llevó el crecimiento y expansión de la industria de calificaciones en los Estados Unidos. Este tema de las calificaciones, pues obviamente se ha convertido en un estándar y hay que mencionar que en el año 2008, también a partir de la crisis del 2008, la ley Dodd-Frank de 2010, que fue una gran reforma al sistema financiero americano, lo que hizo fue darle más poderes al regulador o a las autoridades para que pudieran regular temas relacionados con las calificadoras en lo que es atinente a las calificadoras, y aumentando las responsabilidades legales de las calificadoras, por ejemplo. Este tema, como les digo, siempre viene a partir de una crisis. Las regulaciones fuertes vienen a partir de una crisis, y esta no fue la excepción. Hoy día se considera que las calificadoras de riesgo juegan un papel fundamental en la estabilidad y confianza de los mercados financieros al analizar el riesgo de crédito que asumen los inversores y ahorradores. Con esto quiero decir que, pese a las crisis y pese a desaciertos que en algún momento pueden haber tenido las calificadoras o la información con la que analizaban las calificaciones o la situación de una entidad, las calificadoras juegan un papel fundamental en la estabilidad y confianza de los mercados. Esto que les acabo de comentar fue un poco desde la óptica americana, que es donde básicamente esta institución o esta figura de las calificadoras inició y tomó auge. Un poco para hablar fuera de los orígenes de las calificadoras de Estados Unidos, miren que no fue hasta el año 72 que se creó la primera calificadora fuera de Estados Unidos, la Canadian Bond Rating Services. En Europa la primera calificadora no es hasta el año 85 con Renta 4, y en Latinoamérica la primera calificadora data del año 88 en Chile. En Panamá se introdujo la figura de las calificadoras
en el Decreto Ley 1 del 99, la Ley del Mercado de Valores, desde el año 99, y en su título capítulo segundo de la ley se regula todo lo que se refiere a las actividades de las calificadoras de riesgo que operan en Panamá. A septiembre del 2020 se encuentran registradas 9 calificadoras, o se encontraban registradas 9 calificadoras en Panamá para operar en Panamá, y Moody's Local opera en Panamá desde el año 2004. Un poco vamos a repasar los conceptos de qué es una calificadora y qué es la calificación de riesgo. En este punto vamos a hablar de las definiciones o las conceptualizaciones actuales y modernas de lo que es una calificadora de riesgo, la CRA, y de la calificación de riesgo de crédito como tal, de calificación de riesgo. Para ello vamos a ver lo que es el riesgo de crédito, la probabilidad de incumplimiento, lo que son las metodologías, qué no es una calificación, las diferentes escalas, los ratings locales, los ratings internacionales, grado de inversión. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las calificadoras son entidades, y voy a hablar un poco del concepto moderno de lo que es una entidad calificadora. Es una entidad, o son entidades cuyo objeto principal es determinar el riesgo crediticio de una entidad o de una emisión de títulos valores con el fin de facilitar a los stakeholders la toma de decisiones. Es muy claro el concepto. Lo que hacemos nosotros las calificadoras es analizar, determinar el riesgo crediticio de una entidad o de una emisión de títulos valores, y todo con el objeto de que los stakeholders, llámese inversionistas, contrapartes, todo tipo de personas interesadas en una compañía en especial o en una emisión de valores, tomen mejores decisiones de inversión, es decir, decisiones informadas. Su rol se ejerce emitiendo, nosotros lo que hacemos es emitir opiniones fundamentadas en análisis técnicos de acuerdo a metodologías establecidas y específicas sobre entidades o emisiones de instrumentos a través de las cuales se establece la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales, por ejemplo, de una entidad o de una emisión de títulos valores de deuda. Básicamente, esa es lo que es la definición de las calificadoras de riesgo. ¿Qué es la calificación como tal? La calificación lo que hace es definir el riesgo de crédito como tal. ¿Y qué es el riesgo de crédito como tal? Es la posibilidad de sufrir pérdidas financieras de que cualquier inversionista, ahorrista, proveedor, acreedor de una entidad en particular pueda sufrir pérdidas financieras como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales de pago. Aquí podríamos hablar sobre otro tipo de riesgos, lo que es el riesgo mercado, riesgo legal, riesgo operativo. Aquí yo me voy a centrar un poco en lo que es el riesgo de crédito, y por ello pues vamos a hablar un poco de lo que son los instrumentos de deuda. Básicamente, sobre todo lo que son bonos, títulos de corto plazo, en Panamá BCNs, que son básicamente a lo que está expuesto la persona que compra títulos de deuda, el riesgo de crédito. Aquí también podríamos enmarcar a los ahorristas, no solamente personas que invierten en el mercado de valores. Los ahorristas, todos, si vamos a poner dinero en una entidad, estamos de cierta forma poniendo nuestros recursos a un banco que tiene una calificación, y lo que vamos a estar expuestos al riesgo de crédito es que ese banco quiebre, y por ello también esto nos induce a nosotros a hacer análisis de crédito sobre las entidades donde nosotros ponemos nuestro dinero. La medición del riesgo de crédito de un deudor incluye un análisis sobre variables como, por ejemplo, capacidad de pago, solvencia, fuentes de pago, flujo de ingresos, garantías ofrecidas, condiciones financieras, externalidades, en fin, cualquier tipo de factor que lleva a la medición del riesgo de crédito. Entonces, aquí lo importante es que esta medición de riesgo de crédito es lo que lleva a la calificación de crédito, es una herramienta de medición del propio riesgo de crédito para tener en cuenta. ¿Qué es una calificación de riesgo? Y vamos a seguir con esto. Es una opinión, y aquí quiero mencionar cuatro temas importantes. Es una opinión fundamentada sobre la capacidad e intención de un deudor de cumplir. Si usted compra un bono, pues usted está invirtiendo en un instrumento en la que el emisor se ha comprometido a usted entregarle un capital
un interés, con un interés, eso es una obligación contractual, lo mismo un BCN, lo mismo cuando usted abre una cuenta de ahorros, el banco está obligado a pagarle a usted el capital con unos intereses. Entonces, esto es un tema contractual que el deudor pues toma esa obligación y por ello esta opinión, estos informes de calificación están basados en opiniones fundamentadas sobre la capacidad e intención del deudor de cumplir o no con esa obligación. Por lo general se califican los instrumentos de deuda emitidos por empresas, bancos, y aquí por eso les digo, cualquier tipo de empresa puede emitir bonos corporativos, bancos, cualquier tipo de entidad financiera, aseguradoras, entidades partícipes del sector de valores, en fin, bienes raíces, cualquier fondo de inversión, cualquier tipo de entidad que emita instrumentos de deuda. También calificamos las entidades bancarias de otro tipo de entidades, pero hago énfasis en entidades bancarias, que es donde ponemos nuestros recursos, abrimos nuestras cuentas de ahorro o de corrientes y necesitamos conocer cuál es la calificación de estas entidades bancarias, que no necesariamente todas son emisores de valores. Si ustedes entran a la página de la Superintendencia de Bancos, encontrarán muchas entidades bancarias calificadas como entidad que no necesariamente son emisores de valores. Quisiéramos que todas lo fueran, pero algunas no lo son. Se emplea una nomenclatura con letras que vamos a entrar a explicar un poquito más adelante. Se denominan categorías y cada una de estas refleja una estimación de probabilidad que el emisor, al final es esto lo que uno, como lo quiera ver, de que el emisor incumpla o cumpla con sus compromisos. Mientras mejor sea la calificación, la probabilidad de que cumpla sus compromisos son más altas, la de que incumpla son menos altas. Todo lo contrario, si la calificación es muy baja, la probabilidad de que cumpla es más baja y la probabilidad de que incumpla es más alta. Ahorita vamos a ver un tema, vamos a ver las nomenclaturas para que lo vean. Las calificaciones están basadas en metodologías que deben, como les comenté, siempre deben estar basadas en metodologías que reflejan los riesgos inherentes a la entidad o a la emisión en particular. Estas metodologías, si bien generalmente se refieren a títulos de deuda, y aquí, como les dije, vamos a hablar un poco de títulos de deuda, también hay metodologías que se refieren a acciones comunes, acciones preferentes, fondos de inversión, titularizaciones, productos estructurados, que digamos que tal vez sean otros riesgos distintos a los riesgos de crédito de, por ejemplo, cuando compra un bono, cuando uno compra una acción, por ejemplo, una acción común, los riesgos más son riesgo de mercado, riesgo de liquidez, de que el precio caiga, por ejemplo, de que no tenga la liquidez para vender una acción en el momento que la necesito. Esos son los riesgos inherentes, no es un riesgo de crédito como tal. Y aquí importante, por ejemplo, en el tema de las acciones, el emisor no está obligado, no tiene ninguna obligación contractual de pagar absolutamente nada a los accionistas. Solamente si hay utilidades y deciden repartirlas, se pagan las utilidades. Pero ven que lo que quiero decir, el approach que hago es que es distintas los riesgos que se asumen, y en este caso, como les digo, nos estamos enfocando un poco más en los temas de riesgo de crédito o instrumentos de deuda. Esto es importante, las calificaciones deben ser asignadas por un equipo supremamente experimentado. Nosotros, particularmente Moody's Local, contamos con un equipo analítico experimentado con muchos años trabajando en la banca, mucha experiencia, porque son estas personas las que tienen que dar aplicación a las metodologías, que son metodologías bastante complejas y técnicas. Recapitulando un poco, la calificación de riesgo es una opinión con las siguientes características: fundamentada, como le digo, eso tiene que estar fundamentado en análisis, en metodologías. Es independiente porque no es la misma entidad la que lo hace. La independencia le da mayor transparencia a un informe de calificación, por ejemplo. Es especializada porque la hace un equipo especializado como tal. Y no se obtiene, como les digo, mediante una simple fórmula y se saca una calificación. Hay muchos factores y particularidades, como por ejemplo el entorno regulatorio, las características del instrumento, el entorno del sector donde opera una entidad que emite bonos, por ejemplo, que llevan entonces a la calificación final. Que no es y esto es importante también resaltarlo, la calificación no es una auditoría. Nosotros, ninguna de las empresas que hace calificación y presenta un informe de calificación está presentando una auditoría como tal. Tampoco es una recomendación de comprar o vender o mantener una inversión o creencia. Eso no es nuestro rol tampoco. Ni con los informes se aconseja o se recomienda comprar, vender o mantener inversiones. Tampoco es una opinión sobre el rendimiento de un instrumento, eso no es nuestro rol, ni sobre la gestión de la entidad. Y eso que quede muy claro, aunque se puede
a veces pensar o asimilar algún tipo de este tipo de opiniones no lo es. Nuestra función es presentar informes de calificación basados en opiniones fundamentadas, independientes, especializadas y no, como les dije, auditorías ni recomendaciones. ¿Cómo podemos clasificar un poco los umbrales de riesgo? Y aquí pues voy a usar primero que todo una clasificación muy genérica. Podemos decir que los umbrales de riesgo, el primero lo podemos dividir en 4 grandes grupos, diríamos así. El que establece que es una inversión muy segura y sólida, porque hay poco o nulo riesgo de que este emisor, digamos, quiebre o de que incumpla. Estas son las mejores calificaciones, lo que llaman grado de inversión. Hay otro grupo que es el que indica que hay riesgos moderados dentro de una inversión, que están dentro del grado de inversión, aún así está dentro del grado de inversión. Tenemos otro grupo que son las que señalan que el riesgo de una inversión es tan alto que es mejor considerarla ya como una inversión especulativa, que son las calificaciones más bajas. Y definitivamente un grupo que son las que simplemente establece que el país o la entidad que se está calificando o la emisión que se está calificando y la entidad que la está calificando es incapaz de cumplir su compromiso de pago. ¿Qué es el grado de inversión? Y esto es importante, se los voy a mencionar un poco rápido. El grado de inversión es el grupo de calificaciones de menor riesgo. Por convencionalismo, el nivel mínimo se ha establecido en BBB-, que es un convencionalismo global que es aplicable a calificaciones locales e internacionales y aplica a todo tipo de empresas. Un poco, si vemos esta presentación, esta diapositiva, verán que el grado de inversión en una nomenclatura estándar, que es una nomenclatura estándar, ahora vamos a ver un poco las internacionales y las locales. En una nomenclatura estándar, el grado de inversión empieza a partir del BBB-. En este BBB- encontramos lo que el mundo conoce y el mundo se ha puesto de acuerdo en qué es lo que es grado de inversión. Hay un alto grado de inversión que son las que tienen la mejor calificación, que la posibilidad de incumplimiento es bastante remota o nula. No, nunca podemos decir que es imposible, pero es bastante remota. Podríamos decir que están las AAA en este rubro. Las que son de grado medio de superior de inversión, que son, digamos, dentro del grado de inversión, las que tienen un grado medio superior, podríamos decir que es todo lo que está dentro del grupo de AA y A, y grado medio bajo de inversión, todo lo que son las BBB. BBB- a BBB+, el grado es grado de inversión, pero es un grado medio bajo en la medida que está ya casi en el límite de lo que es el especulativo, sin grado de inversión, que es de CCC+ para abajo, perdón, de W+ para abajo, es lo que es grado de inversión ya, que no es grado de inversión y es especulativo, solo que podríamos decir que lo que es W, lo que es la categoría W, incluso B, podríamos decir que es un especulativo sin grado de inversión, muy especulativo, ya estaríamos hablando de las CCC, y riesgos sustanciales o casi incumplimiento o en defecto ya podríamos hablar de lo que es C y D. Así que básicamente en una nomenclatura estándar es lo que se refiere al grado de inversión. Un poco para ver las nomenclaturas internacionales. En las nomenclaturas internacionales, nosotros tenemos varios tipos de nomenclaturas. Está la de Standard & Poor's, la de Fitch, la de Moody's. La de Moody's es un poco distinta, pero al final implica todo esto. Grado de inversión, BBB- para arriba y grado especulativo W+ para abajo. Lo que es la nomenclatura local, Moody's local en Panamá, en el caso de Panamá, utiliza el AAA.PA y otras calificadoras generalmente utilizan también el AAA hasta el D, pero siempre con el indicativo de Panamá. Eso es importante. Siempre el BBB- es el grado, es el límite o es el suelo del grado de inversión. Las calificadoras internacionales, como le digo, podemos decir las Big Three, Standard & Poor's, Moody's y Fitch Rating. Nosotros, Moody's Local Panamá es parte, no lo dije al inicio, es parte de Moody's Corporation y de Moody's Investor Services, de toda la corporación Moody's, que ya como tal, estas que prestan lo que llaman la calificación cross-border, estas 3 agencias son las más reconocidas en el mundo. Y para calificadoras locales, como les dije, hay 9
calificadoras en Panamá, entre las cuales estamos nosotros, Fitch Centroamérica, BCR, AMBES, que prestan el servicio de calificación para el mercado local. Yo sí quisiera decir aquí un poco que no son comparables, y esto es una pregunta recurrente, las calificaciones locales con las internacionales no son comparables. No tienen ninguna comparación una de la otra, son escalas distintas, y voy a mostrar estas 4 diferencias. Me voy a mover un poquito rápido porque creo que ya me están diciendo que el tiempo se me está acabando, pero voy a mencionarlas muy rápido, estas 4 diferencias. Desde el punto de vista conceptual, las calificaciones internacionales permiten comparar riesgos de entidades o países dentro del ámbito global. O sea, son comparables en cualquier parte del mundo las calificaciones internacionales. Las locales solamente permiten comparar los riesgos de entidades o de empresas en un mismo país o región. En el tema de escalas, la máxima calificación global, como ven, la internacional es AAA. En el caso de Moody's, A con 2A minúsculas, y no tienen ningún tipo de indicativo de que es local, de que tiene alguna, de que es PA o de que es PSR o lo que sea. Es una calificación AAA, sin ningún tipo de establecer que tiene una localidad como tal, o que es local. Las calificaciones locales, la máxima calificación es la AAA, pero local. Y es importante mencionar que en las internacionales, lo que importa siempre es el techo soberano cuando uno califica entidades que se califican internacionalmente, y me explico un poco. Por ejemplo, en el caso de Panamá, cualquier entidad que se quiera calificar, lo que llaman una calificación cross-border, una calificación en Estados Unidos, en Nueva York, por cualquier agencia de las 3 grandes que le presenté, la calificación va a tender a estar sobre el techo soberano. Es difícil que pase del techo soberano, y el techo soberano de Panamá es BBB. Difícilmente una entidad pasará de BBB cuando esa entidad en una calificación local probablemente fuera AAA. Entonces ya ven que no hay una correlación o no necesariamente son equiparables. Y no debe confundirse el término de techo soberano con calificación soberana. La calificación soberana es la calificación de Panamá, que ya, como hemos visto, está en el rango de la BBB, y el techo soberano es la máxima calificación a la que aspiraría un emisor, una entidad panameña, por ejemplo, que se quiera calificar internacionalmente, como las hay varias, eso es lo que llaman un cross-border rating, pero que podría llegar y que solamente, como les digo, aspiraría a ese techo que fuera básicamente BBB, pero bajo condiciones muy específicas podría ser un poco mayor a la calificación soberana. Y, por ejemplo, ustedes saben que en algún momento el Canal de Panamá, por ejemplo, tenía una calificación superior al soberano por particularidades muy específicas. Las calificaciones locales no consideran el riesgo país, y las calificaciones internacionales sí lo consideran, y esto es la base de todo, siendo el riesgo país donde se miden factores que no se miden en la calificación local, como por ejemplo el riesgo político, que ese tema no se mide dentro de la calificación local, y por ello la calificación internacional tiende a ser bastante más rígida que la local, porque obviamente se ve el tema político, se ve el tema de macroeconómico, se ven muchos factores o variables que no se ven necesariamente dentro de la calificación local. Como les dije, dentro de lo que es ya la nomenclatura, nosotros en las calificaciones locales le ponemos la extensión PA para identificar, y eso hacen las calificadoras que operan en Panamá para identificar que la calificación está dentro del ámbito local, y ustedes verán que las internacionales, ustedes si van a Colombia o van a Perú o van a Argentina, van a ver que siempre le ponen el indicativo del país a que pertenece. Cuando ven las calificaciones internacionales de las grandes calificadoras, no van a ver esos indicativos, sino van a simplemente que la calificación es BBB, W, AAA, sin ningún tipo de indicativo en la nomenclatura. Este es un punto importante en el tema de la calificación de riesgo, que decir que las calificaciones no son estáticas, van variando de acuerdo a cómo van transcurriendo las cosas. Este año ha habido muchas acciones de rating que han hecho bajar muchas calificaciones, obviamente por los temas de pandemia. Entonces es importante tener en cuenta que las calificaciones no son estáticas y se van moviendo. Las agencias de calificación generalmente emiten una perspectiva, y explicar un poco la perspectiva, yo creo que lo han oído, de que además de que le ponen, por ejemplo, el BBB+, le ponen la perspectiva si es positiva, estable o negativa. Significa positiva si está más cerca de subir, estable si está quedándose ahí, no tiene perspectivas de subir o bajar,
y negativa significa que el futuro o el escenario más cercano sea que baje la calificación. Nada más quiero mencionar que en el caso de Moody's Local Panamá, nosotros en Panamá no emitimos perspectivas. Eso es un tema que quería dejar claro, pero muchas agencias calificadoras sí lo hacen. Miren, voy a pasar esto un poco rápido para irme a la parte final porque creo que me he excedido mucho en el tiempo ya. El proceso de calificación como tal, nada más lo voy a mencionar un poco rápido. El proceso de calificación como tal, ya dentro, cuando ya iniciamos un proceso de calificación con una entidad, un emisor, se deben llevar todos estos pasos para efectos de, desde la firma del contrato, presentar el equipo, empezar el flujo de información, hasta llegar, hay un analista que es el que ve el tema directamente, pero esto va a un comité de análisis que es el que al final le asigna la calificación y emite el informe de calificación. Esta presentación igual va a estar disponible para cualquier tema que ustedes quieran hacer preguntas. Esto también lo voy a pasar rápido. Les tenía un ejemplo de un banco de toda la información que se le pide, nada más para que vieran todo lo que se le pide a un banco, incluso no solamente al momento de pedir la información, un banco como entidad se le pide todo este tipo de información, todo lo que tienen que mandar, es bastante información definitivamente que tienen que analizar todos los analistas, el equipo analítico. Incluso se piden opinión a veces de cuando son, por ejemplo, emisiones que tienen algún tipo de garantía, se pide la opinión de un abogado para ver los contratos y se hace incluso hasta una revisión in situ a la entidad para efectos de pedir más información. Y aquí voy a aterrizar un poco ya en lo que es de 5 minutos más y ya termino aquí, voy rapidito. Cómo funcionan las calificadoras de riesgo, un poquito para mencionar que nosotros estamos bajo o funcionamos bajo códigos de conducta muy estrictos a los que debemos ajustarnos. Nosotros somos entidades que proveemos una información vital al mercado y por ello nuestros códigos de conducta son bastante estrictos. Como les dije en un inicio, hay una separación muy rígida entre la parte analítica y la parte comercial, precisamente para dar esa transparencia y evitar, por ejemplo, el tema de los conflictos de interés. A nosotros nos pagan los propios emisores, las propias entidades y por tanto debemos estar libres de cualquier tipo de conflicto de interés y somos muy estrictos en esto. Al equipo analítico, a la parte gerencial se le pregunta si tiene algún conflicto de interés con alguna entidad que esté calificando y por ello nosotros el tema de los conflictos y los códigos de conducta se maneja de forma bastante rígida para evitar cualquier tema que le pueda quitar transparencia a estos. El tema de la publicidad es básico. Una vez hay un informe de calificación y son informes públicos, porque hay situaciones en las que son informes de calificación privados, los menos casos. Nosotros queremos que todo sea público. Y en el caso que es público, nuestra obligación es revelar al mercado, le guste o no al emisor o a la entidad, nosotros revelamos esa información al mercado, a los reguladores, nuestra obligación. Y una vez salen los informes de calificación, tenemos que revelar estos informes al público en general. Y siempre las metodologías que se utilizan son las metodologías que se han mostrado al regulador. Nosotros jamás podemos utilizar metodologías que no se han anunciado ni mencionado a los reguladores y a los stakeholders. Ya aquí termino con estas últimas tres. Y es en lo que quería aterrizar esto. ¿Qué implica para las empresas ser calificadas? Pues les da a las empresas ser calificadas, les da un aire de ser más transparentes, definitivamente, desde el punto de vista, ya que de alguna forma muestran toda su información financiera, toda su situación financiera desde un punto de vista de riesgo de crédito y se hace a través de una evaluación crediticia independiente y comparable dentro de una jurisdicción. O sea, definitivamente esto le da transparencia a la entidad, le da mayor prestigio y credibilidad hacer una carta de presentación o una tarjeta de presentación al mercado, inversionistas, proveedores, le da mayor visibilidad a las entidades. Cuando uno se califica, definitivamente esto le da visibilidad a las entidades de contar con informes de calificación que hace que posibles inversionistas agarren esos informes y de alguna forma tomen decisiones de inversión informadas. Por ejemplo, puse este ejemplo aquí,
los gobiernos locales, y esto ayuda, por ejemplo, a gobiernos locales o municipales, incluso nacionales, para poder acceder a financiamiento global o de entidades, por ejemplo, como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, precisamente por los informes de calificación que tienen y por el análisis que hace estos informes de calificación que hacen los inversionistas para invertir en este tipo de entidades, y por eso le da mayor visibilidad. Por ejemplo, ustedes saben que el Banco Nacional de Panamá hace poco accedió a una línea de crédito del BID, por ejemplo, y estamos claros que el BID, dentro de toda su decisión que tomó para darle esta línea de crédito en estos tiempos de pandemia, definitivamente el informe de calificación fue algo básico. Y por tanto, el informe de calificación es una herramienta efectiva e independiente que fortalece la buena imagen de la entidad calificada y una buena imagen que le da al regulador y otras autoridades. Y también es una herramienta que permite desplegar cierto grado de gestión interna para aprovechar las oportunidades. ¿Y por qué lo digo? Porque el informe de calificación te dice lo bueno y lo malo. ¿Qué estás haciendo bien para seguir subiendo la calificación y qué cosas podrían llegar a bajar la calificación? Y por tanto, eso se convierte incluso en una herramienta de gestión interna para aprovechar mejoras y oportunidades de mejoras. Ya aquí termino, y es donde quería terminar, en la parte de qué implica para el mercado y en qué desarrolla el mercado el rol de las agencias calificadoras. Definitivamente las calificadoras diseminan o son coadyuvantes en diseminar información al público, y esto es básico para darle confianza y estabilidad al mercado, puesto que los potenciales inversionistas analizan toda la información que se les está dando a través de estos informes de calificación y cuentan con una herramienta que les permite de forma integral analizar los principales riesgos y aspectos cualitativos y cuantitativos de las entidades calificadas, y así poder sopesar mejor sus tomas de decisiones. Esta definitivamente los ayuda a tomar mejores decisiones de inversión informadas, porque ves los principales riesgos de crédito que estás teniendo de una forma cualitativa y cuantitativa, lo que le da de por sí estabilidad y confianza al mercado. Imprime también estabilidad y confianza porque los informes de calificación ayudan a eliminar el riesgo de fake news o noticias tendenciosas sobre una entidad o un emisor, que eso con el tema de las redes se ha vuelto algo definitivamente muy complicado en el mundo actual, y definitivamente un informe de calificación te ayuda a eliminar este riesgo de una entidad o de un emisor de estar expuesto a fake news o noticias tendenciosas. Aquí tienes un informe que te dice la realidad como es. Le da mayor eficiencia al mercado, puesto que permite a los agentes del mercado mayor efectividad para mitigar los riesgos de crédito. Una forma de mitigar los riesgos de crédito cuando hace una inversión es analizar los informes de calificación, por ejemplo, en la compra de bonos que se ofrecen públicamente o al momento de componer portafolios de inversión. Da mayor eficiencia al mercado, puesto que abarata los costos de dinero y tiempo que asumiría cada inversionista o ahorrista si debiera analizar el propio riesgo de crédito. Imagínense que cada uno, sin los informes de calificación, cada uno tendría que contratar a alguien o ver de qué forma uno analiza información del emisor o de la entidad para poder determinar de cierta forma su riesgo de crédito. Entonces, los informes de calificación como tal abaratan los costos en cuanto a dinero y tiempo para efectos de tomar mejores decisiones y de ver el riesgo de crédito, lo que le da mayor eficiencia al mercado. Mejora la capacidad de asesoría y recomendación de intermediarios. Un informe de calificación es básico, por ejemplo, de los corredores de valores que tengan un informe de calificación para asesorar a sus clientes en invertir o no invertir en ciertos instrumentos. Definitivamente permite también una mejor gestión en la administración de portafolios de inversión. Colabora con la educación financiera, también punto que lo hemos mencionado aquí, creo que es importante también. Todos los informes de calificación, por ejemplo, de entidad, ayudan o coadyuvan o inducen al público a analizar los riesgos. Yo creo que cada vez más la gente está agarrando más los informes de calificación. Por ejemplo, inversionistas, y también a veces dicen que los inversionistas son gente de un perfil económico más alto, pero puede ser que de cierta forma, pero también, por ejemplo, depositantes. Todos somos depositantes en bancos, depositamos dinero en bancos. Entonces, mucha gente ya agarra estos informes de calificación para ver dónde estoy dejando mi dinero. Entonces, definitivamente esto va ayudando de alguna forma a la educación financiera, de que la gente empiece a entender los informes y la parte financiera de dónde puedo dejar mi dinero, dónde puedo invertir mi dinero, de acuerdo a estos análisis que hace este informe de calificación.
Y definitivamente también las calificaciones de riesgo sirven como referencia del mercado, un benchmark en cuanto a regulaciones del mercado financiero, ya que muchas regulaciones exigen que determinadas instituciones que administran recursos del público, como por ejemplo fondos de pensiones o bancos, mantengan en su cartera bonos de grado de inversión, lo que le da definitivamente un coadyuvante los niveles de calificación en cuanto a la nomenclatura que mencioné, de que la gente se sienta segura de que la entidad que me está administrando mi dinero está invirtiendo en títulos que tienen grado de inversión. Y definitivamente todo lo que he mencionado de confianza, estabilidad, eficiencia del mercado, transparencia, nos da como resultado un desarrollo integral del mercado de capitales. Y bueno, he tenido que correr un poco. Aquí termino mi presentación. Sé que me pasé muchísimo el tiempo. No sabía que me iba a demorar tanto, así que bueno, les pido disculpas por eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Juan. Con gusto. Bueno, de esta manera iniciamos de manera formal la etapa de preguntas y respuestas correspondiente a su exposición. Le recordamos a los participantes que pueden dirigirse a la barra de herramientas de GoToWebinar para poder dejar su consulta, duda, sugerencia en la sección de preguntas. Iniciamos. Dice la primera pregunta: ¿los inversores deberían usar solo los informes de calificación para la toma de decisiones? Mira, muy buena pregunta. Definitivamente los informes de calificación son esenciales y básicos. Yo creo que hoy día se ha demostrado que uno como inversionista responsable o como ahorrista responsable debe ver varios temas, debe ver varios factores si uno decide tomar una inversión o depositar su dinero en un banco, pero definitivamente los informes de calificación son básicos y esenciales dentro de ese análisis. Si usted agarra un informe de calificación, por ejemplo, de un banco, usted prácticamente con ese informe tomaría decisiones de inversión. Por eso les digo, tal vez no sería lo único que se tomaría en cuenta o solamente el informe de calificación, pero es una pieza fundamental y necesaria dentro del análisis que se debe hacer para efectos de tomar una decisión de inversión o de depositar dinero en una entidad bancaria, por ejemplo. Perfecto, señor Juan. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice: ¿con qué frecuencia y cómo actualizan las metodologías de calificaciones de riesgo para empresas y países a medida que existen cambios de comportamiento en el mercado? Muy buena pregunta. En el caso de nuestra compañía, estamos constantemente analizando la implementación de nuevas metodologías de acuerdo a los cambios que se vienen dando. En este momento hay nuevas metodologías que se están estudiando y analizando, se están tratando de implementar, están en proceso de implementación y todo de acuerdo a los nuevos cambios que se van dando en el mundo. Yo creo que un tema en el que muchas entidades, y hablo en el caso de nosotros, se ha hecho énfasis en los temas de ESG, por ejemplo, que es bonos verdes, todas estas nuevas tendencias que implican que las metodologías deben ser aplicadas con metodologías especiales. Así que sí, a medida que se van dando cambios, nosotros tenemos un equipo y un departamento completo de metodologías que a medida que se van dando los cambios y las necesidades del mercado o del sistema como tal, se van creando estas metodologías y se empiezan a implementar. Obviamente esto no es de la noche a la mañana, la gestación, el desarrollo y la implementación, hasta llegar a la implementación de una metodología toma su tiempo, pero como les dije, tenemos un departamento encargado de analizar todas las nuevas metodologías que se van a aplicar y se hacen equipos interdisciplinarios, equipos bien grandes al momento de que se empieza a desarrollar una metodología para aplicar. Así que sí, siempre estamos constantemente en el cambio de metodologías, en implementar nuevas metodologías de acuerdo a todos los cambios que se van dando en el mundo. Perfecto, señor Juan. Pasamos a la última pregunta. Dice: ¿qué pesa más, un rating AAA local o un BBB internacional? Sí, esa pregunta es recurrente y a veces uno piensa que tienen algún tipo de equiparación, pero como les dije, son incomparables. Es difícil decir cuál pesa más. Simplemente uno es un rating local, el otro es un rating internacional. Cuando yo voy a los mercados internacionales, como les dije, por muy buena entidad que yo sea localmente,
probablemente el rating que me den internacionalmente sea el del país, un triple B. Y ese es el rating que es grado de inversión, por eso voy a estar, es muy importante también la calificación del país como tal, porque ahí se aplica el riesgo país, pero es muy importante para las entidades que se califican internacionalmente. ¿Y por qué se califican internacionalmente? Porque precisamente este tipo de entidades van a los mercados internacionales a captar recursos. Entonces, es importante la calificación internacional en ese sentido, pero, como les digo, es una calificación internacional, donde está inmerso el riesgo país. En el caso de una calificación local, es triple A, la pregunta entendí que era una triple A, por ejemplo, pero esa es una calificación local, donde, por ejemplo, el riesgo país no es un factor determinante en la calificación como tal. Entonces, esa calificación te sirve, como les dije, para comparar entidades dentro del ámbito local. No lo vas a poder comparar internacionalmente porque, como les dije, como lo expliqué en la presentación, es incomparable. Y vas a tener una calificación, por ejemplo, internacional, que vas a poder comparar con otras entidades de otros países porque estás dentro del ámbito local, global, perdón. Así que esa sería como la respuesta. No es comparable y no es que pese una más que otra. Una está dentro del ámbito local y la otra está dentro del ámbito internacional. Perfecto, señor Juan. De esta manera terminamos de manera recíproca en este caso, ¿no? Sí. La etapa de preguntas y respuestas en este caso. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Perfecto, le agradecemos a todos su participación, especialmente a la señora Maruquel Murgas, la señora Lercy Batista y al señor Juan Martens por ser parte fundamental en este webinar. Adicional, les comentamos que como Bolsa de Valores de Panamá contamos con el programa de educación bursátil abierto para el público en general, con capacitaciones como Hablando de Bolsa, el ABC de la Bolsa, alternativas de inversión, psicología del trading, entre otras más. Por ejemplo, usted participante, el día de mañana nosotros mantenemos la charla Alternativas de Inversión disponible para el público en general con el costo mínimo de 10 balboas de inversión para obtener una certificación por participación por parte de la Bolsa de Valores de Panamá. Para más información sobre nuestras capacitaciones y actividades, les invitamos a seguir nuestras cuentas en redes sociales como @bvpanamá en Instagram y Facebook. También pueden visitarnos a través de nuestra página web www.panabolsa.com o escribirnos al correo educación@panabolsa.com. Que pasen una excelente tarde.